Hola, mi nombre es Lorena Iglesias y vamos a ver en estas cápsulas resumen el modelo transteórico. El modelo transteórico es de Prochaska, les debe sonar el autor, y fue construido, ¿cierto?, a partir del área de la psicoterapia en el 1992. Este modelo tiene como premisa que las personas pasan por una serie de etapas en su intento por cambiar una conducta. Lo que estamos viendo son modelos de cambio conductual, dentro de ellos el modelo transteórico o de las etapas de cambio, ¿ya? Donde su autor es Prochaska. Este modelo entonces propone etapas de cambio para explicar la adquisición de una conducta saludable o relacionada con conductas de riesgo, ¿ya? Puede ser reducir una conducta de riesgo o adquirir una conducta saludable. Habla de 5 etapas principales, donde tenemos acá dentro del dibujo la precontemplación, ¿cierto? La contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento. Dentro de estas etapas, creo que se fijen acá en la cantidad de tiempo que uno puede estar en estas etapas. Dice acá, por ejemplo, 0 a 3 meses, en la acción de 3 a 6 meses para considerar que uno está en la etapa de acción y más de 6 meses para considerar que estamos en la etapa de mantenimiento. ¿Ya? Y siempre pueden existir recaídas, que era lo que quizás conversábamos un poco en clase, y eso también tiene que ver con el comenzar otra vez. Entonces, cuando tenemos una recaída, no es solo volver atrás en la acción, sino que también puede ser volver atrás en la etapa. Entonces, si estamos en contemplación, puede ser que volvamos a precontemplación. Eso sería una recaída dentro de las etapas de cambio. Ya a la vez, si estamos pensando en una conducta específicamente, puede ser dejar de hacer esa conducta, ¿cierto? Que generalmente las recaídas se ven mucho más en las etapas de acción y mantenimiento. Entonces, vamos a ir rápidamente por cada una de las etapas y después ustedes las pueden ir revisando en más concreto, pero principalmente la etapa de precontemplación no existe una intención de cambio, pero esa intención de cambio no existe porque no existe un problema, no existe algo que cambiar. Y eso es sumamente importante. Una de las razones por las que las personas pueden estar en esta etapa de precontemplación puede ser porque no tienen la información necesaria sobre los efectos que puede causar su conducta. Por ejemplo, yo como con exceso de sal, pero en realidad no sé qué es un exceso de sal, siempre he comido así, y no sé que eso me puede dar hipertensión. Por lo tanto, no veo el problema en comer como como. No encuentro que exista que tenga que cambiar algo. Eso quiere decir que estoy en precontemplación. Otra cosa puede ser que también haya una desmoralización acerca de la capacidad de cambiar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la autoeficacia, que es una de las variables de este modelo. Pero tenemos que tener claro que puede ser que esté en precontemplación también porque he intentado cambiar o creo que no soy capaz de cambiar esa conducta, por lo tanto no avanzo de esta etapa. ¿Ok? Y lo otro que puede ser relevante y que quiero que lo tengan en mente, ¿cierto? Es que las personas que están en esta etapa están un poco a la defensiva frente al cambio. ¿Y por qué están a la defensiva? Nuevamente porque no ven el problema ni creen que tengan que hacer un cambio, ¿ya? Como yo les decía, el tema de la sal. Vamos a la siguiente etapa entonces, que es la contemplación. En la contemplación tenemos que las personas conscientes de que existe un problema, ¿sí? Ahora, yo sé que como con mucha sal, por ejemplo, ¿ya? Y estoy pensando seriamente en dejar de hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Es que hay una ambivalencia. Cuando yo veo los pros y los contras sobre adquirir una conducta nueva o dejar de hacer la que estoy realizando, entonces lo que me doy cuenta es que estoy casi igual. Los pros y los contras son prácticamente iguales para el, para el problema. Entonces, cuando llego a ver los pros y los contras, no soy capaz de decir, sí, debo avanzar o no, debo retroceder, sino que me quedo en esta etapa. Y cuando estoy en esta etapa mucho tiempo, incluso puede pasar 2 años en esta etapa de pensar que tengo un problema, pero no saber bien qué hacer, es lo que se llaman contempladores crónicos, ¿ya? Entonces, en esta etapa existe la información necesaria para saber que hay un problema.
Y luego paso a la etapa de preparación. En la etapa de preparación se pueden realizar pequeños cambios que van a llevar hacia la acción final del cambio de la conducta. Habitualmente lo que se tiene es un plan de acción, ¿ya? Como voy a hacer esto, no significa que lo vaya a hacer, pero estoy pensando en qué acciones debo tomar para poder realizar el cambio, ¿ya? Acá hay algo muy importante, hay veces que la gente ha hecho pequeñas acciones para llegar a la acción final y eso es súper importante poder notarlo y no pensar que está en acción, sino que está en preparación, sobre todo pensando en el tiempo en el que lleva en esta etapa. Recuerden que cuando veíamos el tiempo en la primera diapositiva, cuando estamos en acción, ya estamos entre 3 a 6 meses llevando la conducta. Acá tiene que ser, cuando estamos en preparación, está mucho menos tiempo, por ejemplo, 1 mes o 2 meses ya, pero aún no logro la conducta total, que eso sería pasar entonces a la etapa de acción, donde el elemento central va a ser la modificación de la conducta. Los individuos en esta etapa modifican su conducta, experiencias o los ambientes con el propósito de superar sus problemas. Por ejemplo, si yo soy un fumador y quiero dejar de fumar, entonces una cosa muy importante es cambiar mi ambiente. ¿En qué lugares yo fumo más? ¿Qué tengo que cambiar para eso? ¿Ya? Dejar de juntarme con gente que fuma un par de semanas para no sentir la tentación, o generalmente fumo cuando estoy en periodos de estrés, quizás deba cambiar mi ambiente que me genera estrés para poder hacer la modificación, ¿ya? Y obviamente esos son eventos súper visibles que puedo identificar fácilmente cuando estoy en esta etapa. Y como les decía, esta etapa va de los 0 a 6 meses más o menos, y es donde hay el mayor riesgo de recaída. Entonces uno puede volver atrás varias veces. Y luego voy a la etapa de mantenimiento, que es sostener este cambio. O sea, lo empecé a hacer y tengo que sostenerlo en el tiempo, más de 6 meses, ¿ya? Y acá también una de las principales estrategias dentro de la mantención para poder seguir en mantención es prevenir las recaídas. Ahora, si tengo recaídas, lo más importante es pensar que son instancias de aprendizaje. ¿Qué sucedió para que yo recayera? Y identificar ese problema para que no vuelva a suceder. Eso es una de las cosas más importantes de esta etapa. Entonces, existen dos variables dentro del modelo transteórico que van a revisar y que están presentes en todas las etapas, pero evidentemente más en la contemplación, donde vemos el balance decisional. El balance decisional es cuando hacemos la estimación de los beneficios y los costos frente a una nueva conducta. Y eso me va a llevar a tomar una decisión. Entonces es súper importante cuando estamos dentro de esta contemplación, hacer ver a la persona este balance decisional de tomar la decisión, darle los beneficios, darle los costos para que ella pueda o él pueda hacer ese trabajo. Y finalmente, una variable que va a estar presente también en otros modelos, que es la autoeficacia, que es el juicio acerca de la propia habilidad para ejecutar una conducta. Siempre hablamos de qué tan capaz me siento yo para realizar el cambio. Esa es la autoeficacia. Y, por ejemplo, cuando yo he intentado otras veces realizar la conducta y he fracasado, generalmente mi autoeficacia va bajando. Y es súper importante y se ve mucho, por ejemplo, con las habilidades culinarias. Yo digo como, no, es que yo no sé cocinar así, o yo no sé cocinar saludable, o no tengo la habilidad para. Eso finalmente es tener como una percepción de una autoeficacia muy baja. ¿Y qué debo hacer para poder aumentarla? Que la persona realice la acción, que la haga, que pruebe, que vea que no es tan difícil, ¿cierto? Y así ir aumentando su confianza para que pueda realizar finalmente el cambio. Vamos a ir a un ejemplo y vamos a hacerlo con la conducta de realizar ejercicio, para ir identificando las diferentes etapas. En la primera etapa, entonces, que decíamos que era la precontemplación, acá esta persona no tiene ningún interés en realizar ejercicio físico, no ve que sea un problema, está todo muy bien. Entonces, podemos decirle cuál es el problema de que esté en esta posición, ¿cierto? Comiendo mal, sin moverse, siendo sedentario y estando en el computador todo el día. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir los pros y los contras para que pueda llevar a un ejercicio de balance decisional y ver que no realizar ejercicio es tan malo, ¿cierto? Como alimentarse mal o
otras cosas, ¿cierto? Y vamos a pasar entonces a esta etapa de contemplación. Vemos el problema, sabemos que realizar ejercicio nos volvería unas personas más saludables, ayudaría, ¿cierto? Quizás a a nuestra salud, a nuestra flexibilidad, a diferentes aspectos de la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, ¿debería realizar actividad física? ¿Debería realizar ejercicio? Sí, no, ¿cierto? Estoy en este pro y contra, pero a la vez digo, ¿en qué momento lo hago? ¿A qué hora? ¿Tendría que salir antes del trabajo? ¿O tendría que levantarme más temprano? Entonces ahí voy analizando, ¿cierto? ¿Qué será mejor? ¿Realizarlo o no realizarlo? ¿Ya? Finalmente, decido inscribirme al gimnasio. Voy al gimnasio, veo cuáles son las clases, veo cuál es el horario, ¿cierto? Y me inscribo. Cuando hago eso, estoy en la etapa de preparación, ¿cierto? Porque yo pensé, hice mi plan, dije, voy a ir al gimnasio, voy a ir a ver los horarios, etcétera. Eso es estar en la etapa de preparación, pero sí es hacer una pequeña acción, ¿cierto? Ir a inscribirme, una pequeña acción que me va a llevar a hacer ejercicio, pero no lo estoy haciendo. Simplemente, de hecho, yo podría pagar el año de gimnasio y no ir jamás, ¿cierto? Entonces, no estoy realizando la acción, simplemente estoy preparándome para, ¿ya? Y si luego, dentro del mes siguiente, logro ir al gimnasio, ¿cierto? Y empezar a hacer actividad física, como en este caso, podría seguir en la etapa de preparación. Si va a depender de cuánto tiempo logro ir al gimnasio en forma regular, ¿ya? Y en este caso, si voy ya logro estar 6 meses en el gimnasio, entonces ya estoy en la etapa, ¿cierto? O 4 meses en el gimnasio, estoy en la etapa de acción. Pero siempre, siempre puedo volver atrás. Puede ser que generalmente, y se ve que las inscripciones de gimnasio duran más o menos 3 meses. Eso es lo que la gente logra ser constante en el ejercicio. Después vuelve a una recaída o paga el año y no va, deja meses sin ir, etc. Entonces, cuando estoy más tiempo, puedo estar en el mantenimiento, ¿cierto? Pero siempre voy a tener este riesgo de las recaídas. Entonces, algo muy importante es la aplicación de estas etapas. Y en la aplicación es lo que yo voy a hacer como nutricionista. Y por eso quiero que tengan ojo en esta parte y que lo puedan después repasar o recordar, que es qué tengo que hacer yo en cada una de las etapas de cambio. Si estoy con una persona que está en precontemplación, entonces lo que tengo que hacer es aumentar la conciencia de la necesidad de cambiar, dar la información, que la persona logre ver los riesgos, ¿cierto? De los riesgos y los beneficios, ¿cierto? Que le trae hacer el cambio de conducta. Lo que hablábamos de consumir, por ejemplo, alimentos altos en sodio, etc. Y cuando estoy en la contemplación, ¿qué debo hacer? La persona ya vio el problema, ya sabe que debe cambiar, pero está en este balance decisional donde tiene los pros y los contras que están equilibrados, son más o menos iguales. Entonces lo que tengo que hacer es motivar a la persona, alentarla a realizar planes específicos, que haga una lista de las cosas que debería hacer, por ejemplo, y eso la va a ir ayudando a tomar la decisión y pasar a la siguiente acción, ¿cierto? Que va a ser la preparación. Y luego entonces ayudo a la preparación de estos planes concretos, fijar metas, voy a hacer esto la próxima semana o el próximo mes, etcétera, para pasar a la acción y luego entonces para pasar al mantenimiento. Recordar que en el mantenimiento es súper importante ver el tema de las recaídas, aprender de esas recaídas para que no vuelva a pasar, etcétera. ¿Ya? Así que pueden revisarlo después con un poco más de más calma y espero haya sido un refresh para el pensamiento y se acuerden bien luego de esta teoría. Muchas gracias.